Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio interactivo de aprendizaje y a aprender ahora a través de este foro chat un término nuevo, como lo es la gamificación, y por qué se convierte en una forma divertida para aprender química. Empezaremos por definir qué es gamificación. Tomaremos también la definición de Virginia Gaitán del 2010. Ella lo definió como la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica del juego al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar algunas habilidades o bien recompensar acciones concretas, entre otros objetivos. También es necesario aprender un poquito la diferencia entre gamificación y ludificación, como anteriormente lo podíamos conocer. Ludificación es el uso de los mecanismos y dinámicas en el marco de juegos para promover conductas deseadas. Por ello, podemos decir que es de especial utilidad la gamificación en este ámbito por ser una herramienta para potenciar el aprendizaje, dado que influye positivamente en nuestra población estudiantil. Ahora bien, ¿desde cuándo nosotros conocemos los juegos? Estábamos en el preescolar, estábamos en la educación básica, entramos en media general y pudiéramos decir que también se pueden desarrollar, según sea el área, quizás un poco en la parte universitaria. Ahora bien, ¿qué buscamos con nuestros juegos? Simplemente el disfrute del juego, no solamente eso. Le invitamos a continuar a escuchar el resto de las explicaciones, que no es solamente el recrearse, sino también motivarse para un aprendizaje nuevo. ¿Por qué aplicar gamificación en la química? El alumno, que es nuestro receptor en el aula de clase, si nosotros normalmente utilizamos una lección magistral como metodología de enseñanza, el alumno se convierte entonces en un receptor pasivo, donde simplemente utiliza o tiene todos los contenidos por memorización y nosotros simplemente los evaluamos a través de una prueba escrita, verificando así los conocimientos que ellos han obtenido, siendo la química, la física, la biología, pertenecientes a las ciencias naturales y disciplinas importantes que sustentan los cimientos de la ciencia. Las formas de aprender y enseñar son una parte más de la cultura que todos debemos regenerar y cambiar como muestra propia de la evolución educativa. Entonces es aquí donde estamos invitados a un cambio de metodología de enseñanza que genere una propuesta innovadora que fomente el interés en el alumnado y mejore la comprensión de contenido. Por ello, este tipo de aprendizaje o este tipo de enseñanza a través de la gamificación gana terreno por ser una metodología de formación que, debido a su carácter lúdico, facilita la interiorización del conocimiento por parte de los estudiantes y a la vez regenera una forma motivadora y una experiencia positiva en los estudiantes. La utilización de textos como único recurso tiene un efecto desmotivador. Por ello es que siempre estamos buscando cambiar la metodología de enseñanza para que genere en ellos un potencial en clase, es decir, que presten más atención, que su conocimiento sea más absorbido por ellos. Hablemos ahora del papel del estudiante. En muchas ocasiones se ve la química como una ciencia rígida, rodeada de números, de fórmulas, de conceptos complicados, convirtiendo entonces esto en un nudo crítico al momento de enseñar. La puesta activa del estudiante atento, del estudiante que era un estudiante pasivo en nuestro salón de clase, a la memorización de exámenes tradicionales, nos invita a un cambio. De allí radica la importancia de gamificar los contenidos. Y por eso que la química, ellos siempre la ven como una de las ciencias más duras, porque no es lo mismo ir conociendo la tabla periódica a través de un juego y los compuestos químicos, de aprenderlos por aprender, a que se sienta de repente motivado y recompensado en cada logro obtenido.
Por ello nosotros, las estrategias que tradicionalmente son repetitivas y memorísticas son invitadas a generar un cambio. De repente vamos a enseñar compuestos químicos y pudiéramos utilizar una experiencia de laboratorio práctico donde ellos puedan desarrollarlos desde sus casas, con nuestras indicaciones, por supuesto, con nuestras asesorías, o muchas veces enseñarles la importancia del laboratorio en nuestras vidas, porque muchos de ellos hoy en día ven la tabla periódica como algo tan complicado, tan lleno de números, tan lleno de fórmulas, que muchas veces creen que es algo que los va a torturar desde el inicio de un año escolar hasta el fin. Hablemos ahora de una renovación de aprendizaje, tocando 4 puntos importantes: relevante, activo, constructivo y participativo, pasando a ser de aquel aprendizaje mecánico a un aprendizaje significativo. ¿Qué debemos hacer? Respondámonos nosotros mismos esta pregunta. ¿Qué debemos hacer? Simplemente hacer un cambio de estrategia didáctica. Esas estrategias que a diario planificamos, que ejecutamos, tratemos simplemente de programar actividades nuevas, donde el objetivo principal sea despertar en el estudiante ese conocimiento que para ellos resulte relevante. Ese estudiante que está dormido pase a ser un estudiante activo, participativo, y que a la vez les resulte tan importante este conocimiento que construya algo nuevo. Quítese entonces ese velo de la cara y comencemos a decir que química no es una materia tan difícil de aprender. Se puede aprender de forma divertida y donde ellos puedan tomar para sí el conocimiento sin verlo como una materia tan pesada. Entonces, desde renovar nuestros ambientes de aprendizaje, que es donde creamos espacios que llamamos a la reflexión, al diálogo y al conocimiento. Es hora de cambiar papeles. Necesitamos estudiantes que no estén dormidos. Tomemos la gamificación como técnica, método, estrategia y apoyo a esta ciencia experimental de manera mucho más atractiva. Contribuciones de la gamificación: fidelización, motivación, optimizar, recompensar. Cuando hablamos de fidelización con el alumno es crear un vínculo entre él y el contenido de aprendizaje. Cuando hablamos de motivar, no es crear ese vínculo entre el pizarrón, el alumno, el profesor, el marcador y usted. No, es cambiarlo. Optimizar y recompensar el alumno, aquellas tareas, incentivarlo y a la vez donde él genere su propio aprendizaje. Es simplemente darle la vuelta, donde aliviamos el dolor a la enseñanza, donde el alumno ya no es prisionero del contenido, donde proporcionamos nuevos modelos de aprendizaje, donde se acepta el error, donde se le da voz al estudiante, donde se estimula la persistencia, donde se mejora el enfoque y el asimilamiento. El carácter lúdico de la gamificación facilita la interiorización del conocimiento de sus alumnos de una forma más divertida, ya lo hemos venido hablando, generando así una experiencia positiva en ellos. Y además, considerar que es una gran oportunidad para trabajar aspectos como la motivación, el esfuerzo. Fíjense que estamos hablando de fidelización, también se trabaja la cooperación dentro de este ámbito escolar. Ahora hablemos un poco de jugar y enseñar como una propuesta vigente. Recordemos que el juego te da la ventaja de crear espacios de conocimiento y atención. El estudiante motivado participa, se recrea, juega, aprende y tomando para sí el contenido de mejor manera. Ciertamente el juego tiene su talón de Aquiles, dado que el estudiante por alcanzar recompensa se desenfoca. Ellos ahorita están enfocados simplemente en el juego. ¿Y el contenido qué pasó? ¿Cómo verificar ese contenido? Los alumnos, como todos nosotros, también somos bombardeados por distintas fuentes y llegan incluso a producir una saturación informática, dado al universo tecnológico y adictivo el que nos estamos encontrando hoy en día.
Ahora bien, es momento de generar propuestas gamificadoras positivas en el aula y fuera de ella también. No es simplemente que damos un contenido y que lo vamos a evaluar a través de un juego. Lo podemos evaluar a través de un juego y podemos también verificar ese conocimiento de forma tradicional, presentando algunos ejercicios, haciéndole mención de la forma como ellos aprendieron jugando. Entonces, es por esto que la mecánica del juego se trasladó al aula y fuera de ella. Recordemos entonces, por ejemplo, a Simón Rodríguez, cuando enseñó a Bolívar, cuando hablaba del cuerpo humano, ¿verdad? Él se desnudaba y le decía a Bolívar cada parte del cuerpo. Entonces, gamifiquemos nuestro conocimiento. Tenemos que enseñar la tabla periódica, enseñémosle metales, no metales, metaloides, tierras raras, de repente en el lugar propicio en el que está, de repente en el orden en el que está, de repente en el olor, en el color, en lo común que encuentran ellos en su casa. Identifíquenlo a través de si es metal, si es un no metal. Si tú limpias tu casa, si tú lavas los corotos, si tú estás abonando una tierra, si tú estás consumiendo leche, ¿qué elemento de la tabla periódica consigues en ello? Estás haciéndolo reflexionar, estás haciéndolo cambiar, estás gamificando tu enseñanza. Juegos en el aula. Cambiar al método tradicionalista es una estrategia renovada, sin dejar de lado totalmente el pizarrón, poniendo las reglas de juego claras y desarrollando en ellos el aprendizaje colaborativo. Una muestra de qué juegos podemos desarrollar en el aula para en ellos regenerar ese aprendizaje son, por ejemplo, los bingos. En el bingo, fácilmente el estudiante puede grabarse o aprenderse los símbolos de la tabla periódica con simplemente ubicarlos a través de una simple tabla. De repente, también un juego de dominó, crear una unión entre una ficha y otra, sabiendo si tienes un óxido, si tienes un ácido, si tienes un anhídrido. Eso es crear compuestos. De repente, preguntas y respuestas, donde ellos en un pequeño rally en la cancha, a través de carreras de saco, saltar la cuerda, ellos puedan de esa manera, esas preguntas, nosotros generárselas y ellos darnos a nosotros la respuesta que buscamos. Las ruletas de conocimiento, esos juegos de memoria. Siempre hay que estar activos, creando herramientas, ya sea tecnológicas o creadas por ellos mismos dentro del aula. Ciertamente, no queda de lado que los docentes debemos estar capacitados y preparados, capacitados en conocimiento y preparados para estos nuevos retos. De allí viene la interacción entre el alumno y el profesor, donde surge el compromiso y genera en ellos la comodidad del aprendizaje. Mejora ese aprendizaje cooperativo, mejora ese aprendizaje significativo y logramos que ellos aprendan. Por ejemplo, aprender soluciones. Es muy fácil hacer una mañana el café. Sabemos que tenemos un soluto y que tenemos un solvente y que con simplemente crear un pequeño café en la mañana estamos creando una solución. De repente, ¿cómo identificarla? Si es saturada, si es insaturada, a través de un simple frasco con agua, ¿verdad? De repente tomar alguna de estas bebidas que venden en el mercado, un clip, un tan, un té de lo que sea, vertemos el contenido en ese frasco y vamos creando si es una solución insaturada, saturada, sobresaturada. Cómo de esta manera ellos pueden aprender ese contenido. Notemos entonces que los juegos son importantes porque son una práctica abierta, es una agenda abierta para el docente. Resultados de actividades gamificadas. Nos indica que tenemos que correr contra el reloj. El tiempo siempre es un valor preciado y quienes estamos vinculados al ámbito de la educación lo sabemos, ya sea por la preparación de clase, por las evaluaciones o por la curiosidad que nos impulsa a seguir aprendiendo. Siempre estamos corriendo en contra del reloj. Siempre buscamos ganar más tiempo para generar
más conocimiento. Aunque lo veamos de manera infantil, recordar nuestros momentos de primaria para poder jugar para otros niveles educativos se debe dejar de lado. Resulta una herramienta eficaz de apoyo y mejora la enseñanza y el aprendizaje, hasta el rendimiento estudiantil. Démonos la oportunidad de generar así el interés del alumnado por participar en nuestras clases. Cambiemos nuestros métodos. Es una forma muy dinámica, porque de esa manera ellos ganan conocimiento y nosotros ganamos estudiantes motivados. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias por participar y estar en nuestra exposición.